Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que voy a explicaros cómo entiendo yo la creación del universo, todo el tema de Dios, el nacimiento del ego, la creación incluso del planeta Tierra, de los niveles de conciencia, para que lo podamos situar un poco en contexto y poner palabras a algo que en realidad es inexplicable, porque es inexplicable, pero simplemente por intentar ponerle palabras y que podamos entender un poco desde el nivel de la mente, que no es la herramienta adecuada para entender esto realmente. Pero bueno, por si os sirve simplemente para poner luz, claridad a la situación y si os puede servir también en vuestro proceso, pues aquí se comparte. Así que nada, antes de empezar a exponeros esto, simplemente yo quiero comentar que yo no tengo la verdad ni la razón ni nada, simplemente comparto desde mi experiencia, desde lo que voy comprendiendo, experimentando y demás. Y sobre todo eso, saber que esto que se va a exponer en este vídeo simplemente es porque me apetecía exponerlo, porque llevo muchos días pensando sobre este tema, reflexionando, leyendo y simplemente pues por puro entretenimiento, por pura curiosidad, por puro gozo también de exponer este tema, que es algo que me gusta hablar de ello. Las típicas preguntas que cualquier persona yo creo que se hace, de dónde venimos, quién somos, hacia dónde vamos. Entonces, simplemente por poner palabras a algo que es inexplicable, voy a intentar exponerlo de la mejor manera posible. Y simplemente desde eso, desde lo único que se afirma desde aquí es que lo único que sé es que no tengo ni idea de nada. Así que vamos allá. Te lo dejo aquí abajo. Te comparto pantalla y empiezo con ello. Vale, entonces para exponeros esto voy a utilizar un esquema que aprendí de mi hermanito Nacho Sala, a quien os recomiendo que sigáis su canal, sigáis sus enseñanzas, porque a mí me ha enseñado mucho, me ha aportado mucho, así que os lo recomiendo que lo sigáis. Y es un esquema que lo resume bastante bien y lo voy a utilizar como de base y luego pondré también unas propias anotaciones que creo convenientes en este caso, en mi caso, bajo desde mi experiencia. Entonces, digamos que esa fuente principal es Dios, ese origen, esa conciencia, ese amor infinito, esa infinitud, esa intemporalidad, esa totalidad, el ser, la fuente, el origen, la conciencia, o sea, tiene mil nombres, se ha llamado de mil maneras, pero cada uno que lo defina como quiera. Entonces, vamos a partir de ese origen, de algo que es lo no manifestado, esa energía que no tiene explicación. No sirve que lo intentemos explicar con la mente porque no tiene explicación. Entonces partamos de que todo nace de Dios. Como no se puede explicar, yo os voy a leer unas definiciones que están en este libro, que es un libro de David R. Hawkins, maestro al que yo sigo, que ha hecho una serie de definiciones sobre Dios y simplemente os las voy a leer súper rápido. Que por cierto, si conocéis las enseñanzas de Hawkins, esto lo calibraron también en un experimento que hicieron y todas las calibraciones salían que eran verdaderas en el nivel de conciencia 1000. Esto si queréis aprender un poco más sobre todo ello, tenéis más vídeos en el canal que podéis investigar, pero todo esto calibra como verdadero al nivel máximo. Os leo unas cuantas. Dice, Dios es tanto el manifestado como la totalidad y la plenitud de la creación, la deidad no manifestada, la potencialidad infinita y la fuente o vacío anterior a la forma. Dice, Dios es infinito. Esta es la 2. Y está más allá del tiempo y de descripciones, de espacio o de localidad. No tiene comienzo ni fin. Esa intemporalidad que decimos. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios es la fuente y el sustrato de la conciencia, del awareness que dice él, del conocimiento y de la capacidad de sentir. 5. Dios es la única fuente de energía de la vida. 6. Dios es la fuente de la evolución y de la creación, que son la misma cosa. Dios es la fuente, Dios está más allá de todos los universos y de la materialidad, y sin embargo es la fuente de todo lo que es. 9. Dios es la fuente, la única fuente de existencia y potencialidad de aseidad. Dios es el contexto último del que el universo y toda existencia es el contenido. ¿Vale? Tiene aquí un montón de definiciones, 23, pero simplemente por ponerle palabras a algo que es simplemente que no se puede definir. A ver, ¿qué se me ha ido esto? Entonces, simplemente, digamos que el origen de todo es esa fuente, ese no manifestado, llámalo como quieras, se llama de mil maneras. Entonces, digamos que esto es, pues, Dios, o como cada uno, pues, lo quiera llamar, ¿vale? De las diferentes maneras. Entonces, una mínima parte de Dios, que está por aquí, una mínima parte, que es lo que se conoce también, por ejemplo, en el curso de milagros, como, pues, el Hijo de Dios, esta parte, pues, digamos que apareció una idea. Una mínima parte de Dios es como que se quiso experimentar bajo una idea que se puso, que esa idea es, pues la de, me quiero experimentar como un ser separado y, o como dice el curso de milagros, quiero ser mi propio padre, que es, digamos, como lo único que no pudo ser aceptado según el curso, pero en realidad simplemente es Dios queriendo experimentarse a sí mismo
bajo una idea que fue la idea de separación, de cómo me puedo experimentar yo separado de Dios, cómo puedo experimentarme separado. Entonces, esa parte del Hijo, una parte de Dios, porque aquí al final estamos todos, le hizo caso a esa idea y en base a eso lo que se hizo es proyectar, se proyectó algo, o lo que se dice también como que se hizo la luz. Aquí se hizo la luz, aquí se prestó atención a esa idea y desde esa luz de Dios simplemente pues se proyectó, se empezó a crear algo, pero simplemente la fuente sigue siendo Dios, se creó algo separado, o sea, es el propio Dios queriéndose experimentar a sí mismo separado de Dios, ¿vale? Es esa parte. Por ejemplo, el Génesis, esto se relaciona también, según la Biblia, con Adán y Eva, como que estaban en el jardín del Edén y la manzana del pecado, que mordieron del pecado, y al final, digamos que lo representan como miedo y culpa de experimentarse separados, y ahí digamos que se cayó en eso, que vivían en el Edén y se cayó como, pues, como en el pecado y la tentación. Pero eso es como, por ejemplo, como lo expone la Biblia. Por cierto, la afirmación de que Dios creó el mundo calibra también, según Hawking y el mapa de la conciencia, en 1000, ¿vale? Por eso es que es Dios simplemente que se está queriendo experimentar a sí mismo, una parte de Dios prestó atención a una idea de experimentarse a sí mismo y entonces dio lugar a la percepción, ¿vale? Esto también, digamos que toda esta parte sería como el cielo, por llamarlo de una manera, el cielo, lo real, lo que dice el curso de milagros también, lo real, la realidad con mayúsculas. Y entonces esa parte simplemente pues proyectó otra cosa, ¿vale? Proyectó el mundo, digamos, como separado. Pero sigue estando lo mismo, digamos que estas dos realidades están sobrepuestas. Lo real siempre es Dios, es lo amarillo, ¿vale? Para que entendamos aquí. Entonces aquí da lugar lo que se conoce también como el ego, como lo físico, como el mundo, como la parte humana, ¿vale? Como la tierra. Esto sería la tierra, lo 3D que vemos ahora, toda esta parte. Que es lo que vemos en realidad nosotros, pero simplemente es una percepción, es simplemente Dios que se está queriendo experimentar a través de esa separación. ¿Y qué da lugar aquí también? Pues, a ver, añadimos esto. Entonces aquí da lugar a lo que se conoce como, o sea, lo quiero representar así, como lo que se conoce bajo las enseñanzas de Hawkins, el mapa de la conciencia, que simplemente aquí, en esta percepción, pues Dios se quiso experimentar de manera separada. Entonces, hay una sensación de que hay un montón de cosas, un montón de tanto de plantas como de animales, de rocas, de lo que sea, que hay una aparente separación, como que estamos todos separados. Y es simplemente Dios en cada uno de nosotros que se quiere experimentar de ilimitadas formas, tanto plantas, animales o lo que sea. O sea, yo esto lo entiendo así y ya os digo que yo no tengo la verdad ni la razón ni nada. Entonces, ¿qué sale de aquí? Pues, por ejemplo, entonces, en esta percepción simplemente es Dios que se está experimentando de ilimitadas maneras. Y para representarlo de alguna manera, Hawkins, por ejemplo, crea ese mapa de la conciencia que simplemente lo que dice es, para que lo veamos gráficamente, es, yo como lo veo es que la cercanía a la que estamos de la realidad o la cercanía de la que estamos de Dios. Por ejemplo, este primer nivel, que se conoce como los niveles de vergüenza, o lo que se conoce también como los infiernos. O sea, esto al final simplemente son estados de conciencia en el que cada uno, desde aquí, viéndolo desde la separación, percibe el mundo de una manera. O sea, aquí son infinitas realidades, infinitos universos, infinitas percepciones también, desde esa ilusión de separación. Entonces aquí cada uno percibe también el mundo conforme a su nivel de conciencia. Cada uno vive una percepción de esta realidad conforme a su nivel de conciencia, pero tenemos que saber que la realidad en verdad está aquí arriba, en la unidad, ¿vale? En el uno. Solo que nosotros pensamos que la realidad es simplemente esto, porque estamos identificados con esa separación, con ese ego, con esa falsedad, con lo que es irreal. Entonces, por ejemplo, en este nivel, pues sería lo que se experimenta como, por ejemplo, los infiernos, y es
Si os dais cuenta, es el punto en el que más alejados estamos de la realidad y de Dios. Por eso, aquí, según el mapa, si veis que la visión que se tiene de Dios en estos niveles, que simplemente Dios experimentándose a sí mismo en estos niveles, la visión de Dios es un Dios desdeñoso, como dice aquí. La visión de la vida, pues aquí se percibe una vida miserable. La emoción que se mantiene es la humillación y el proceso que se tiene es de eliminación, como de querer, o sea, no tener ganas ni de vivir, ni merecer vivir. Entonces cada uno percibe el mundo en el nivel en el que está, en el nivel de conciencia en el que está, y es simplemente Dios experimentándose a sí mismo a través de infinitas formas, pero todo es lo mismo, todo es Dios, las plantas, los animales, simplemente por aquí podrá haber diferentes cosas que estén en un nivel de conciencia, por aquí podrá haber más cosas, personas o lo que sea, pero simplemente es todo lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo estar aquí, o sea, yo puedo estar aquí, Adrián. Y simplemente, pues imaginaros que mi nivel es, si estoy transitando niveles del coraje, que no deja de ser, ya os digo, Dios experimentándose a sí mismo a través de, pues, de un nivel, por llamarlo así. Y simplemente, pues la visión de Dios que se tiene aquí, al estar un poco más cerca de Dios y de la realidad, digamos, pues se percibe a un Dios más permisivo, la visión de la vida es más factible, la emoción es consentimiento y el proceso es de fortalecimiento. Por eso hay tantas cosas o tantas personas o entidades o lo que sea que cada uno percibe el mundo y vive el mundo en función de su nivel interno, de su nivel de conciencia. Pero ya os digo que no deja de ser todo Dios experimentándose de infinitas formas, porque todos somos parte de lo mismo. Y entonces, por ejemplo, en este nivel, a partir de aquí, que es lo que Hawkins conoce como el nivel de la dualidad, esto al final, estas enseñanzas son, digamos, lo que se conoce como no dualidad. Y es tan fácil de entender como que todo es uno, todo es Dios. Entonces es tan fácil como que saber que la fuente es Dios, porque todo es Dios. No puede haber dos, la fuente no puede ser el ego, esto no lo puede haber creado el humano, no lo puede haber creado el ego, porque todo es Dios. Entonces simplemente la fuente es Dios, todo es Dios. Es tan fácil como eso. Entonces en este nivel, por ejemplo, es, digamos que los niveles, todos estos niveles, son los que se conocería como dualidad, porque parece que hay dos, que está la parte humana y la parte del ser, o que yo estoy separado de Dios o que estoy separado de mis hermanos. Y a raíz de este nivel de conciencia, que es justo el nivel, aquí el nivel 600 es donde se entra a la no dualidad, que es cuando una persona, digamos que ya está identificado o está viviendo la realidad como que solo es uno, ¿vale? Pero sigue habiendo también todavía ligeras percepciones de separación y de ego, digamos que no es la iluminación. Entonces simplemente aquí ya estaría más identificado con la totalidad o con el uno. Y luego está, por ejemplo, estos niveles de iluminación, que son, por ejemplo, los maestros ascendidos, como Jesús, como Krishna, como Hawkins, como Buda, que simplemente trascendieron el ego y están más cerca de Dios, más identificados con la realidad, ¿vale? Por ejemplo, Jesús, que decía que es el Hijo de Dios, que yo y el Padre somos uno, porque directamente él ya ha trascendido el ego, está, no está identificado con todo eso y está viviendo más desde ese Edén, desde los cielos, desde el reino real, desde Dios, simplemente. No hay separación entre el Hijo y el Padre, son lo mismo. Y por ejemplo, Hawkins dice también eh, en este libro que los maestros ascendidos, por ejemplo, como Jesús, como Krishna, como Buda, lo voy a buscar, dice que son necesarios. Dame un segundo. Dice, en realidad es necesario un salvador para que todas las personas que calibran por debajo del nivel 600, o sea, dice, en realidad es necesario un salvador para todas las personas que calibran por debajo del nivel 600, lo cual significa que la humanidad en su conjunto precisa ciertamente de la contribución de los grandes maestros espirituales. O sea, esto también Dios expresándose en infinitas formas, pues requiere también experimentarse en los niveles de 1000 bajo un avatar, como por ejemplo Jesús Krishna, para que también ayude a las demás personas que están, o sea, se está ayudando como a sí mismo, porque es que esto es inexplicable con las palabras, pero es como que se está ayudando a sí mismo a reconocerse a través de todo, de toda estas ilusión, de todas estas ilusiones de separación en las que vivimos los seres humanos. Espero que se esté entendiendo. Entonces, simplemente, pues en estos niveles, digamos que estamos más cerca de Dios y, pues, por ejemplo, en estos niveles, pues habrá otro tipo de realidades donde la conciencia sigue evolucionando, donde habrá otras pruebas, donde habrá otras percepciones o lo que sea, cosas que son inentendibles para la mente humana.
pero simplemente son infinitas formas, infinitas maneras de que Dios se está experimentando y viviendo a través de cada uno de nosotros. Entonces, simplemente el nivel terrenal de la Tierra, pues sería simplemente, pues, todos estos niveles de conciencia. ¿Para qué estamos aquí en la Tierra en realidad? Pues aquí para lo que estamos es para que Dios experimente a través de sí mismo en esa ilusión de que se ha separado de la fuente y está aquí simplemente para recordar y para volver a ese origen. Se está experimentando como separado y en realidad el único propósito y la única misión es pues transitar todo esto y volver otra vez a la unidad, recordar. Entonces, digamos que lo único que se requiere es eso, empezar a recordar todo esto para volver a ese origen. Aquí estamos para aprender, digamos que la Tierra es ese purgatorio, es ese lugar donde venimos a aprender las máximas lecciones como alma. Así que tenemos estas grandes oportunidades de aprender todo esto. Y simplemente así es como lo voy comprendiendo yo. Y también, pues tienes el propósito de ir subiendo hacia arriba, de ir acercándote cada vez más a la realidad, a percibirte como lo que eres, como una entidad no separada, como la totalidad, como Dios. Y también a acompañar a las demás personas, pues a que realicen este proceso. Yo creo que al final es uno de los propósitos también, pero ya os digo, esto simplemente es mi opinión. Y luego también, como Dios se quiso experimentar a sí mismo, bajo separado, dijo, mira, me voy a experimentar a mí mismo y me voy a olvidar de lo que soy, pero como sigo siendo parte de todo esto, pues te voy a dejar una herramienta para que siempre recuerdes el camino de regreso, ese despertador que te va a llevar desde el mundo de la ilusión y de la separación al mundo real. Y esa herramienta sería esta. Bueno, la voy a pintar con amarillo. Esa herramienta sería esta, que no deja de ser la misma luz, que esto se conoce como el Espíritu Santo, que es directamente la voz de Dios en ti o esa parte divina en cada uno de nosotros. Entonces, dejo también esa herramienta para que tengamos el nexo o la conexión entre lo dual y lo no dual, que cuando estemos aquí pensando que somos esa entidad separada, podemos invocar o comunicar con esa parte divina que siempre está en contacto con nosotros, que nos va a llevar a la percepción de percibir lo real, ¿vale? Es la voz de Dios en nosotros simplemente. Entonces tenemos esa herramienta a disposición siempre para, digamos, conectar y volver a eso. Dios en su infinitud dejó esta herramienta como para decir, mira, como una parte de mí se va a perder y va a olvidar, voy a dejar esta herramienta para que la necesite siempre, yo siempre voy a estar ahí y simplemente, pues eso, Dios experimentándose de infinitas maneras, de incomprensibles maneras y desde la intemporalidad, ¿qué es esto? Esa creación, esta creación también, aquí no hay tiempo, no hay tiempo, esto es intemporal, ¿vale? Por eso la creación en realidad no se puede entender desde esta percepción espacio-temporal, sino que es algo intemporal que se está creando en este mismo instante, en un segundo. Se está creando ahora mismo toda la creación que existe, al final solo está sucediendo en una milésima de segundo. Solo que aquí también en la ilusión parece que hay espacio-tiempo, que eso es real, el espacio y tiempo, que está la linealidad de que algo sucedió hace un montón de años y que tendemos hacia una cosa o que hemos vivido un montón de vidas, pero en realidad está pasando todo simultáneamente, todas las vidas, todo. Lo que pasa es que aquí se percibe desde esa ilusión de espacio-tiempo, pero simplemente la intemporalidad es la realidad, también la infinitud, solo que esto ya os digo que es muy difícil de comprender con la mente. Entonces, simplemente por ponerle un poquillo de luz a todo esto y porque es algo que había estado pues trasteando dentro de mí estos días y por exponerlo aquí también en un vídeo. Así que no sé si me dejo algo, no sé si os resuena, qué os parece. Sé que son voladas de cabeza, son difíciles de comprender, pero simplemente yo es como lo voy comprendiendo un poco, el intento que hago y por si os puede servir de alguna manera. También, para elevar este camino, para facilitar este camino de recordar lo que somos, simplemente tenemos que dejar de identificarnos con la falsedad. Y eso se hace a raíz de, por ejemplo, las herramientas que se proponen, como el dejar ir, como el perdón, de ir disipando lo que no somos, simplemente despejando las nubes que impiden reconocer la realidad que somos, que impiden reconocer esto que somos realmente. Ese dicho que dicen que todos somos uno, que todos somos parte de Dios, todos estamos aquí, solo que pensamos que estamos aquí abajo, porque esto está solapado.
no es que sea diferente, sino que está uno encima de otro. Y lo que pasa es que nosotros estamos percibiendo la realidad desde los ojos del ego, desde los ojos de la ilusión, desde los ojos humanos. Pero somos algo más, somos ese espíritu divino que está en todo. Entonces simplemente es cuestión de ir despejando lo que no somos, todo esto, todo lo que no somos, y cada vez se irá revelando lo que somos y estaremos más cerca de percibir la verdadera realidad. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, y si queréis comentar alguna cosilla sobre esto, pues tenéis aquí abajo los comentarios. Y nada más, si te quieres suscribir al canal, darle un like o comentar, pues bienvenido será. Así que espero que te haya servido toda esta locura y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao, chao. Y como complemento bonus a este vídeo, quiero añadiros este arte de Miguel Ángel, la creación de Adán, que creo que representa todo lo que se ha comentado aquí, lo representa a la perfección. Aquí está simbolizado a través de, pues, de esta imagen de este hombre con barba, que ya sabemos que eso no tiene nada que ver, que parece que es la imagen que se le da a Dios de ese hombre con barba, pero no tiene nada que ver con esto, solo que se lo representa así. Pues Dios, en este caso, lo que hemos comentado, que se quiso experimentar separado y una parte de él, pues digamos que, pues que creó esa imagen del humano que no deja de ser un mismo reflejo de él, pero desde una percepción de separación, de como que hay dos, ¿vale? Por eso parece aquí que hay dos, cuando en realidad todo es uno, todo es lo mismo, lo que estábamos diciendo. Entonces, dejó también, se representa ese despertador a través de esa mano que simboliza que siempre se está en conexión, siempre van a estar en conexión, tú siempre vas a estar en conexión con Dios porque solo hay uno, esto es la totalidad, es la unidad. Entonces es una parte de Dios que elige olvidar, elige separarse, pero a través de esa herramienta que decíamos del Espíritu Santo, es el nexo que hay siempre entre los dos y también esa decisión de Dios de decir, me voy a experimentar como separado, me voy a olvidar de quién soy, pero siempre va a estar la herramienta del Espíritu Santo, esa conexión que te va a hacer recordar a través de lo divino, de lo espiritual, que tú y yo somos uno, que somos lo mismo y que siempre te voy a estar tendiendo la mano para que cuando tú elijas a través del Espíritu Santo recordar todo esto, pues que sepas que tú y yo vamos a estar siempre conectados y que vamos a ser uno. Así que por eso se simboliza también, que es hermoso como lo simboliza, como esa mínima parte ahí de que están ahí, pero como que yo siempre te voy a estar tendiendo la mano y tú y yo siempre vamos a estar unidos y no separados. Así que es esa parte que elige, digamos, una pequeña parte elige experimentarse separada, pero siempre va a estar unida a Dios, al Padre, al Ser, como se quiera llamar. Así que lo añado simplemente porque me parecía hermoso para finalizar este cuadro que lo representa. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos. Chao, chao.